Hola chicas, hola chicos. Hoy vamos a hablar de la teoría de la deriva continental, que fue el primer intento de demostrar científicamente el desplazamiento horizontal de los continentes, es decir, el cambio de posición geográfica de los continentes. Esto es una idea que hoy aceptamos sin problema, pero que en su momento, estamos hablando de principios del siglo XX, era una idea totalmente revolucionaria y que fue difícil de conseguir que calara entre los científicos de la época. La teoría de la deriva continental tiene un protagonista indiscutible, que fue Alfred Wegener, un científico alemán nacido en 1880 que destacó desde joven como estudiante brillante. En 1905 consiguió el doctorado en astronomía por la Universidad de Berlín, aunque su trabajo se centró en los campos de la meteorología, sobre todo, y también de la geofísica. En concreto se especializó en la meteorología de zonas árticas. Un año después, en 1906, trabajó con su hermano en el Observatorio Aeronáutico de Lindenberg, donde pudo desarrollar una de sus pasiones, que eran los globos aerostáticos. Con su hermano, batió en aquella época el récord de permanencia en globo, realizó un viaje ininterrumpido durante un poco más de 2 días, y de hecho él fue uno de los pioneros en el uso de globos sonda para el estudio de las características atmosféricas. En 1906 comenzó otra de sus grandes experiencias, que fue su primera expedición a Groenlandia. Fue una expedición danesa cuyo objetivo era estudiar especialmente la zona de la costa noreste, que era muy poco conocida por aquella época. Wegener participó en aquella expedición y él se dedicó especialmente a cuestiones meteorológicas. Fundó la primera estación meteorológica en Groenlandia y realizó algunos de los estudios pioneros en la climatología de esta zona ártica. Aquí lo podéis ver durante el viaje de la expedición hasta Groenlandia, junto con uno de los oficiales del buque que participaba en la expedición. Parece que fue hacia 1910 cuando Wegener comenzó a pensar, a desarrollar su idea de la deriva continental, y lo hizo basándose en pruebas que en realidad ya se conocían desde hacía tiempo. Por ejemplo, una de las más llamativas era la complementariedad, la coincidencia que había entre las costas atlánticas de diferentes continentes. Si os dais cuenta, los márgenes continentales parecen encajar entre sí como si fueran piezas de un puzzle. Y esto ya sí se conocía desde hacía tiempo. Había sido dicho por otros científicos, por otros incluso filósofos, pero nadie hasta entonces se había atrevido a defender con el convencimiento, con la persistencia que lo hizo Wegener, que esto fuera una prueba de que los continentes quizá hubieran estado unidos en el pasado. Pero esto fue precisamente la idea que comenzó a elaborar Wegener como punto central de su teoría. Parece que fue el descubrimiento por parte de otros científicos de determinados fósiles en determinados sitios lo que terminó de convencer a Wegener de que la idea de la deriva continental tenía que ser cierta. Aquí estáis viendo un reptil ya desaparecido, el Mesosaurus. Era un depredador que vivía en ambientes fluviales y cuyos fósiles se habían encontrado ya en la época de Wegener en el cono sur de Sudamérica y en el sur también de África. Claro, esto era complicado de explicar con la distribución geográfica actual, porque para Mesosaurus habría sido completamente imposible atravesar el océano Atlántico para alcanzar desde una de las localizaciones la otra. Era un misterio cómo Mesosaurus podía haber existido en puntos tan alejados entre sí. Pero es que Mesosaurus no era el único ejemplo con estas características. Otros animales, por ejemplo Lystrosaurus, que era un reptil perteneciente al grupo de los terápsidos, que tiene que ver con el origen de los mamíferos, que también sus fósiles se habían encontrado en localizaciones muy dispersas por todo el planeta, en sitios como la Antártida, África o la India. En primer lugar, son sitios que tienen actualmente climatologías muy diferentes, para explicar que el mismo animal pudiera haber vivido en estos sitios tan dispares. Pero es que además para el Lystrosaurus también habría sido imposible haberse desplazado desde cualquiera de estos lugares a otro. Pensar que estas especies
pudieran haber surgido simultáneamente en diferentes localizaciones de la Tierra, la verdad es que se consideraba como algo aún más improbable, totalmente imposible. Y no solamente eran animales, es que había ejemplos también de plantas, como este ejemplo de helecho, Glossopteris, también extinguido, cuyos fósiles, aquí estáis viendo un ejemplo, tiene unas hojas muy características, se encontró igualmente en lugares muy alejados. Sitios como Sudamérica, la Antártida, África, la India, Australia. Por las características de esta planta era imposible explicar que se hubiera ido trasladando de un lugar a otro. Y aún más complicado era lo que hemos comentado antes, suponer que es que había aparecido en varios lugares de la Tierra al mismo tiempo, algo totalmente imposible. Sin embargo, todo esto podía tener sentido si se suponía que los continentes habían estado unidos y, por lo tanto, estas zonas de distribución ahora tan dispersas estarían mucho más cercanas unas a otras. Todo esto le llevó a que en 1912 Wigner presentó por primera vez públicamente su idea sobre la deriva continental. Lo hizo en el encuentro anual de la Sociedad Geológica Alemana. Allí defendió su idea novedosa y básicamente de lo que quiso convencer a sus colegas era que, en primer lugar, los continentes se desplazan lentamente a lo largo de la superficie terrestre, él suponía flotando sobre los fondos oceánicos, que son más densos, y además que los continentes en el pasado estuvieron unidos formando un único gran supercontinente. El término de Pangea realmente no lo usó en aquel momento, se acuñó más tarde. El problema es que eran unas ideas tan rompedoras, tan nuevas, que expuestas en aquel foro donde había muchos especialistas del tema, la verdad es que no tuvieron una gran acogida y se consideraron como una hipótesis imposible. Así que en general fueron rechazadas con bastante rotundidad. Poco después de aquella presentación pública y de la publicación de algunos artículos sobre el tema, Wigner participó en una segunda expedición a Groenlandia durante los años 1912 y 1913 y a la vuelta prácticamente casi inmediatamente estalló la Primera Guerra Mundial y, como le pasó a muchas personas en aquella época, Wigner fue llamado a filas, participó en la contienda, parece que fue herido 2 veces y esto le llevó a ser destinado al Servicio Meteorológico Militar, una posición más tranquila que le permitió retomar nuevamente todos sus estudios sobre la teoría de la deriva continental. Tanto es así que en 1915 publica ya no un artículo, sino un libro dedicado exclusivamente a esta idea de la deriva continental, que se tituló El origen de los continentes y los océanos. No solo eso, sino que algunos años más tarde, en 1920 y en 1922, publica nuevas ediciones de ese libro, mejorando y ampliando sus contenidos. Wigner, desde el comienzo, mostró una gran determinación en defender esta idea. Algo después, en 1924, realiza un estudio sobre paleoclimatología, es decir, sobre el clima de las épocas prehistóricas del pasado de la Tierra, y publica un nuevo libro que se llama El clima en el pasado geológico. Este libro debió ser interesante por el tema en sí, dado que Wigner era meteorólogo, pero para él tenía además una significación especial, porque le aportó nuevas pruebas que incorporar a su teoría de la deriva continental. Y es que, ampliando contenidos, en 1929 volvió a publicar una cuarta edición de su libro El origen de los continentes y los océanos. Esta sería la edición definitiva, la última, en la cual resumió y agrupó todas las ideas, todas las pruebas que le permitían defender la hipótesis de que los continentes se desplazaban horizontalmente y estuvieron unidos en el pasado. ¿Cuáles son esas pruebas? Pues hemos comentado algo de ellas, pero vamos a organizarlo, vamos a resumirlo a continuación. El primer grupo de pruebas, las básicas, digamos, serían las pruebas geográficas. Esto que hemos comentado antes, de que las líneas de costa coinciden asombrosamente bien. Esto ya hemos dicho antes que se consideraba como si los continentes fueran piezas de un puzzle. El segundo grupo de pruebas serían las pruebas geológicas. Y es que, analizando los continentes, podían encontrarse elementos geológicos, masas de rocas, cordilleras, líneas de costa, que aparecían actualmente en lugares muy separados,
pero que si uníamos los continentes como Wigner suponía que habían debido estar, entonces esas zonas, como veis en la imagen, coincidían asombrosamente bien. Por ejemplo, aquí estáis viendo una zona de granitos con la misma antigüedad en África y en América del Sur. Estas dos zonas, estas dos masas, actualmente están muy separadas. Parece que no tienen relación entre ellas. Pero si unimos los continentes, veis que una es continuación de la otra. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con una serie de depósitos geológicos que daban la pista de que aquí había habido una línea de costa y en África otra. Y si os dais cuenta, al unir los continentes, una se continúa perfectamente con la otra. Con otras masas, por ejemplo, de depósitos glaciares. Si os dais cuenta, se han encontrado pruebas de que en esta zona de África y en esta de Sudamérica hubo glaciares de la misma edad, unos 300-250 millones de años de antigüedad. Y no solo eso, sino que hay restos de cordilleras antiguas que, si os dais cuenta, son una continuación de otra. Como veis, no se trata de una simple coincidencia geográfica, sino que es que además coinciden otras piezas, otros elementos de los continentes cuando los unimos. Existían más pruebas, como sabéis, las pruebas paleontológicas, las que hacen referencia a los fósiles de las que estuvimos hablando antes. Y aquí lo veis resumido en una imagen. Si os dais cuenta, las zonas de distribución de distintos tipos de fósiles actualmente están en continentes muy separados, pero si unimos todos ellos, como pensaba Wigner que habían estado, esas zonas dispersas en realidad coinciden unas con otras. En realidad serían una sola zona de distribución para cada uno de estos fósiles, lo cual la verdad es que tenía mucho más sentido. Y por si fuera poco, había un cuarto grupo de pruebas denominadas paleoclimáticas. Estas hacían referencia a los hallazgos, a las pruebas de cómo había sido el clima en épocas pasadas de la Tierra. Por ejemplo, en esta imagen estáis viendo zonas de la Tierra donde se han encontrado indicios por las marcas que dejan las rocas arrastradas por los glaciares, de que en todas estas zonas en el pasado debieron existir depósitos glaciares. Algo que no coincide para nada con el clima actual, porque de hecho ya sabéis que el clima a grandes rasgos depende en gran medida de la latitud. En la Tierra se pueden definir una serie de zonas climáticas que dependen a grandes rasgos del ángulo con el que inciden los rayos solares. Si os dais cuenta, actualmente estas zonas de América del Sur o de África no están en zonas glaciares que expliquen la existencia de glaciares, sino en zonas templadas. Así que lo primero que llama la atención es eso. Pero es que además, si unimos los continentes, estas zonas de cada uno de los continentes son continuación una de otra, con lo cual en realidad estaríamos hablando de una única zona de clima polar, en el cual además, si os dais cuenta, la dirección de los depósitos de las señales de los glaciares serían en gran parte unas continuación de otras. Viéndolo de una forma más gráfica, podríamos decir que en el pasado la zona del Polo Sur, que explicaría por qué todo esto estaba cubierto de hielo, afectaría a una zona que hoy está distribuida, repartida en muchos continentes, en varios continentes. Lo que pasa es que en aquel momento estaban todas agrupadas en una sola. Claro, con tanta cantidad de pruebas, uno pensaría que Wigner debió convencer a todos los científicos de su época en la teoría de la deriva continental. Pero la cosa no fue tan fácil y además la mala fortuna hizo que toda esta historia se interrumpiera bruscamente. En 1930, Wigner participó en una nueva expedición a Groenlandia que ya desde el principio empezó a tener problemas. Ellos contaban con 3 campamentos en distintas zonas de Groenlandia. Uno estaba en la costa oeste, otro estaba en la costa este y otro estaba en mitad literalmente. De hecho así se llamaba el campamento. Estaba en mitad del hielo, estaba en el centro de Groenlandia. Ya desde el principio tuvieron problemas porque lo que en principio tenía que ser una ventaja, que era el uso de estos aerodeslizadores que le iban a permitir desplazarse con más comodidad,
pues terminó convirtiéndose en un gran problema. La nieve era demasiado blanda en aquella época, en aquella expedición, y además tuvieron problemas también de abastecimiento. La situación era bastante complicada. Wigner decidió por su cuenta, con 2 compañeros más y usando los medios tradicionales, viajar con víveres para abastecer el campamento central, donde tenían bastantes dificultades, y a la vuelta, cuando volvió con uno de sus compañeros, con su asistente, falleció. No se sabe exactamente, se dice que pudo tener una parada cardíaca debido al esfuerzo. No se sabe exactamente con seguridad, pero lo cierto es que falleció. No solo eso, sino que el compañero nunca regresó tampoco. O sea, fallecieron los dos, aunque en momentos diferentes. Lo cierto es que esta historia interrumpió el curso de las investigaciones de Wigner y supuso un duro golpe también para la teoría de la deriva continental. Aquí lo veis a Wigner en la última foto que se tiene de él, que se realizó. Lo cierto es que la teoría de Wigner, cuando él murió, seguía sin contar con prácticamente ningún apoyo. Y no los tenía básicamente por 2 motivos. Bueno, sobre todo por uno, que es que la teoría de Wigner la teoría de la deriva continental, aportaba muchas pruebas, pero le faltaba una pieza importantísima, que era los mecanismos que pudieran explicar que los continentes se desplazaran. Realmente Wigner no era capaz de averiguar cuál era ese mecanismo. Él propuso algunos basados en la rotación de la Tierra, en algunas fuerzas mareales. Realmente no se conocía qué mecanismos podían empujar a los continentes. Y de hecho, para todas las pruebas, o para casi todas las pruebas que presentaba Wigner, se encontraban explicaciones alternativas. Es decir, se consideraba que el desplazamiento de los continentes era algo tan imposible que nadie se planteaba que esto pudiera ser la explicación, por sencilla que pareciera, de todas aquellas pruebas. Además, aunque esto quizá fue secundario, hay que tener en cuenta que Wigner no era un gran experto. Él sabía de geofísica, pero no era un gran experto, no se encontraba entre los grandes expertos de geofísica mundiales en aquella época. Y el hecho de que él fuera relativamente joven cuando presentó esta idea y que fueran tan novedosas, pues levantó cierto escepticismo hacia esa idea, que se consideraban sin una base sólida. Wigner murió, con su muerte la teoría perdió a su creador y a su gran valedor, y todo parecía indicar que con el tiempo era una teoría que simplemente quedaría, bueno, pues como un detalle histórico, una curiosidad histórica en las interpretaciones sobre la geología de la Tierra. Pero en el siguiente vídeo veréis que este no es el final. En el siguiente vídeo encontraréis el verdadero final de esta historia. Hasta entonces espero que sigáis bien y nada más. Un saludo para todos y para todas.